Eduardo Torreblanca con nosotros esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, gusto saludarte, Juan Carlos. Gracias, saludos a tu público. ¿Se espera algún cambio con la llamada que van a sostener Trump y Sheinbaum ahorita antes de las 8 de la mañana de Hermosillo, pues, antes de las 9 de México? Ojalá se diera la alternativa de establecer mesas como lo propone México, establecer mesas y tratar el asunto con una seriedad que obliga el reto que pretende imponer Estados Unidos a México, que son retos que no se pueden resolver de inmediato y cuyos resultados tendrían que verse de manera progresiva. Yo creo que el asunto va para largo. Esta decisión de Trump, esta decisión de Donald Trump, no de Estados Unidos, sino de Donald Trump, cambia de manera radical las fichas sobre el tablero internacional y impone circunstancias muy complejas de entender en cuanto a su alcance, porque en primera instancia complicará mucho el asunto económico en las familias de estadounidenses y tendrá repercusiones muy relevantes en la economía de Estados Unidos, de México y también, por supuesto, de Canadá y del mundo entero. O sea, es un asunto muy complicado porque está moviendo las fichas de un tablero que es muy extenso, que tiene muchos ramales y que va a tener repercusiones muy significativas en todas nuestras economías, Juan Carlos. Sí, Eduardo, ¿medidas espejo son recomendables? A mí me parece que lo único que harían sería complicar más el escenario. Yo creo que recuerden que si nosotros le ponemos arancel a los productos que nos llegan de Estados Unidos, estaremos castigando al consumidor mexicano, no al empresario estadounidense, sino al consumidor mexicano, porque ese, digamos, si habláramos, por decir una cifra de 25%, de manera arbitraria, bueno, pues evidentemente ese 25% no va directo al precio del consumo final, sino estaríamos hablando quizás de un 10, 12, 15%, suficiente como para ejercer una presión muy importante en nuestros índices inflacionarios. Entonces yo creo que el asunto no tendría que ser necesariamente por la vía de la imposición de aranceles. Lo que sí se hace, y ha hecho México en otra ocasión, con Estados Unidos y con Trump a la cabeza del gobierno, fue ver dónde está el electorado duro de Trump para tratar de castigar precisamente a los productos que lleguen de esos territorios. Acuérdense que para nosotros la importación de maíz transgénico es muy importante, de maíz amarillo es muy importante, y si nosotros, digamos, metiéramos un arancel a esa importación, lo único que vamos a garantizar es que el alimento para los animales, para el ganado, va a resultar más caro, y eso tendrá repercusiones en los productos que consumimos las familias mexicanas. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso para imponer y responder también con aranceles, como ya lo hizo Estados Unidos. Sí, se puede ubicar geográficamente en Estados Unidos el electorado duro de Donald Trump. Sí, Eduardo, pues sí, prácticamente ganó todo. Pues sí, pero hay algunos estados, por ejemplo California, hay unos estados donde evidentemente no tiene todas las simpatías, y las consecuencias de estas decisiones a mí me parece que van a llegar a las mesas estadounidenses. Estados Unidos nos compra más de 20,000 millones de dólares en alimentos, frutas, verduras, algunos otros productos que serían muy fuertemente golpeados por esta decisión de Donald Trump. Yo creo que nada tiene que ver, obviamente, el asunto comercial con el asunto que procura en el caso específico de México, Canadá y Estados Unidos, pero finalmente vale recordar que nuestra relación con Estados Unidos es muy importante. Representa el entre 80 y 85% de las mercancías que exporta México, las exporta a Estados Unidos, y nosotros representamos el 17% de las importaciones de Estados Unidos. Junto con Canadá llegaríamos cerca del 30%. Déjame decirte que él pretende tratar de evitar que los superávits comerciales de México, Canadá y de China sean tan abultados como son actualmente. Entre enero y noviembre México tiene un superávit comercial, es decir, le estamos vendiendo a ellos más de lo que les compramos, de 157,000 millones de dólares,
obvio las fracciones. Con Canadá hay un superávit canadiense de 64.262 millones de dólares en el año 23 y de 55.000 millones de dólares en este 2024, de enero a noviembre, que son los últimos datos oficiales de la Unión Americana. Y con China tiene un déficit de 270.421 millones de dólares. Es parte de lo que quiere corregir, porque es evidente, a pesar de que la economía de Estados Unidos está creciendo de manera muy importante, es evidente que Estados Unidos tiene problemas estructurales en su economía muy relevantes, y creo que con los aranceles no los va a corregir. Sí. Pero bueno, esa es su idea muy, digamos, muy inicial. Vamos a ver qué consecuencias va a tener que pagar. 157.000 millones de dólares es el déficit que tiene Estados Unidos con México, pero él dice tener otros datos al estilo. Dice que él menciona 250.000 millones. ¿Por qué maneja esa cifra Trump? No, los datos que yo tengo y que les estoy proporcionando a tu público son los reales, exacto. Del Departamento de Censos en Estados Unidos, consultados hace 10, 15 minutos. Sí. El déficit de México es de 150, el México que tiene Estados Unidos con México es de 157.204 millones de dólares. Sí, le vendimos 466.625 enero-noviembre y le compramos 309.420 millones de dólares. Esos son los datos que dan oficialmente en la Oficina de Censos en la Unión Americana. Sí, Eduardo Torreblanca, el dólar, ahorita esta mañana lo veo, está en 20,92. Ahorita hace ratito estaba en 20,99. ¿Irá subiendo? Yo creo que se ha ajustado una vez que se tiene la expectativa de que la llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump va a ofrecer resultados que favorezcan la idea de llevar las cosas con un poco más de calma. Si hubiera una actitud, digamos, disruptiva de Trump ante el exhorto de México del diálogo, entonces sí lo veríamos más alto. Lo cierto es que va a ser un sector con mucha volatilidad. La paridad va a moverse con mucha frecuencia y porque estará siguiendo los acontecimientos como se vayan dando. Sí, la industria automotriz, Eduardo Torreblanca, hay piezas que van y vienen, o sea, hay piezas que de México van a Estados Unidos y luego de Estados Unidos regresan a México y luego de México vuelven a Estados Unidos. Cada vez que cruce va a pagar 25%. Pues sí, es algo que tendrá que ver la industria automotriz, que tendrá cabilderos entre sus senadores y diputados y tendrá la comunicación directa con el presidente Trump para que entienda el Trump de que esas piezas no pueden estar pagando 25% cada vez que entren a la Unión Americana. Tendrá que haber un ajuste en el caso de la industria automotriz, porque es muy importante. Déjame decirte que México le vende a Estados Unidos algo así como 80 y tantos mil millones de dólares, te doy el cifro, 87.000 millones de dólares de motores de México a Estados Unidos, y 64.000 millones de dólares en autopartes. Es una industria muy integrada que merecería un análisis muy serio y responsable con respecto a cómo se va a trabajar el asunto de los aranceles. Exactamente. Bueno, vamos a esperar qué pasa con la llamada. Eduardo Torreblanca, muchas gracias, como siempre. Como siempre, con mucho gusto, Juan Carlos, gusto en saludarte y saludar a tu público. Igualmente es el analista financiero Eduardo Torreblanca con los efectos de lo que viene con los aranceles.